usuarios y los propietarios del sistema. El cuestionario tiene diversas clasificaciones. Entre ellas tenemos el tipo libre y el tipo de formato fijo. El tipo de formato libre le brinda al encuestado mayor libertad en sus respuestas. En ocasiones, esto nos permitirá conocer problemas que no teníamos identificados. A diferencia del formato fijo, este requiere que el encuestado seleccione de las respuestas ya predefinidas. El formato fijo a su vez se divide en tres, que es preguntas de opción múltiple, preguntas de calificación y preguntas de jerarquización. Las preguntas de calificación se le da el formulario al usuario y él debe elegir una sin dar su opinión de por qué ha elegido esa respuesta. Un ejemplo de una pregunta de calificación de formatos fijos sería: la implementación de los descuentos en las cantidades causaría un aumento en las órdenes de los clientes. A continuación se le mostrará una serie de respuestas en las que el encuestado debe elegir una sin decir por qué eligió esa respuesta. A continuación, las preguntas de jerarquización. Se le da al encuestado varias respuestas posibles y el encuestado debe elegir debe seleccionarla en orden, ya sea en orden de preferencia o en orden de experiencia. Un ejemplo de ellas sería: jerarquice las siguientes transacciones de acuerdo con el tiempo que usted ocupa en procesarlas. A continuación se le formulan unas posibles respuestas y el usuario debe responder ya sea 1, 2, 3 en el orden que él considere que el proceso se tarda más. Ahora que ya conocemos los formatos de los cuestionarios, tenemos que saber cómo desarrollar un cuestionario. Como paso número 1 tenemos: determine qué hechos y qué opiniones deben recolectarse y de quiénes debe obtenerlas. Esto significa que, por ejemplo, una empresa quiere desarrollar un sistema nuevo. No va a encuestar a todos los que laboran en la empresa, sino más bien a los que van a estar utilizando el sistema. Como segundo paso tenemos: basándose en hechos y en las opiniones buscadas, determine si las preguntas de formato libre o formato fijo dan la mejor respuesta. Como les mencioné anteriormente, existen dos formatos: el libre, que le brinda al usuario la oportunidad de ser más abierto con su pregunta, que a su vez nos brindará mayor información de cosas que aún desconocíamos, y el formato fijo, que nos dará una respuesta más exacta de lo que queremos saber. Como tercer paso tenemos escriba las preguntas. Una vez que ya sabemos a quiénes encuestamos, sobre qué tema y el formato que va a tomar la encuesta, debemos formular las preguntas. Como paso 4 tenemos: ensaye las preguntas en una pequeña muestra de encuestados. Esto sería para verificar si las preguntas que hemos realizado están brindando la información que en realidad queremos saber. Y si no es así, pues tendríamos que volver al paso número 1. Después que ya verificamos esto, seguiremos con el paso número 5, que es duplique y distribuye el cuestionario. Una vez que aplicamos la muestra y ya tenemos claro que sí funcionó, debemos proceder a aplicar a todo el personal que formará parte del sistema. Otra técnica de exploración es la entrevista. En ella el analista recolecta información cara a cara. Las personas son el principal elemento para la recolección de datos. En esta técnica es fundamental que el analista tenga buenas habilidades con las demás personas, porque de ello dependerá la información. Como toda herramienta cuenta con sus ventajas y sus desventajas.
Una de sus ventajas sería, le da al entrevistado la libertad de que se muestre libremente. O sea, hacer una entrevista cara a cara, el encuestado tiene más, o sea, tiene más libertad de desarrollar el tema. Como segunda ventaja, le da al analista la oportunidad de obtener retroalimentación del entrevistado. O sea que le permite saber más a profundidad de por qué su opinión. Otra ventaja sería, le permite al analista adaptar preguntas de acuerdo al entrevistado. Al estar cara a cara con la persona, le permite obtener más información sobre los detalles de esa persona y así adaptar mejor la entrevista. Otra ventaja es, le da al analista la oportunidad de observar el lenguaje no verbal. Por ejemplo, el analista le puede formular a la encuesta B, sí, a la persona que le está realizando la entrevista, una pregunta y así ver cómo ella reacciona, si la asimila bien o no. Entre las desventajas tenemos 3. Consume mucho tiempo y por lo tanto es más costoso. Esto se refiere que se debe que el empleado, en vez de estar laborando, está realizando la encuesta y esto puede que retrase el trabajo y a su vez signifique pérdidas. Como desventaja número 2 tenemos el éxito de la entrevista dependen de las relaciones humanas del analista. Si el analista no se comunica bien, no tendremos las respuestas que se necesitan. Como tercera desventaja, puede ser impráctica debido a la ubicación del entrevistado. Un ejemplo de esto sería una empresa transnacional. El analista tendría problemas de comunicación, ya sea porque están en otro país o por problemas de idioma, etc. Y por último tenemos las técnicas, los tipos de técnicas de entrevista. Existen 2 tipos, la entrevista estructurada y la entrevista no estructurada. La entrevista estructurada. En esta el entrevistador cuenta con un formulario y lineamiento a seguir. Mientras que en la entrevista no estructurada, aquí solo tenemos claro el tema a tratar. A veces se formulan pocas preguntas ya predeterminadas. Aquí el encargado de que la entrevista siga el rumbo deseado es el entrevistador. Y esto fue toda de mi exposición. Lo dejo con mi compañera Carmen. Gracias. Ok, gracias. Scarlett. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Bueno, yo les vengo a hablar sobre cómo conducir una entrevista. Compañera, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Aló? Sí, ya va, compañera. Gracias, compañera. Ok, para que una entrevista llegue a tener éxito, debe de incluir las siguientes características. O sea, las siguientes como opciones. en los demás grupos, La si se selección de fijan, las el grupo personas de ayer y apropiadas hoy para la pusieron el entrevista, capítulo la 5, pero preparación son grupos extensa para la separados. Ellos pusieron entrevista, su parte la conducción y el grupo apropiada 5 de la puso su entrevista parte y el grupo 6 y el puso su seguimiento parte. de la Entonces misma. nosotros vamos a hacer lo mismo. O sea, nosotros vamos a empezar exponiendo y Aquí vamos después a el hablar sobre un grupo poco sobre 1 la va a selección terminar de los después. entrevistados o también, como dije anteriormente, la selección de las personas apropiadas para la entrevista. El analista de sistemas debe de tener a los usuarios finales del sistema de información que se está estudiando. Un organigrama formal ayudará a identificar a estas personas y sus responsabilidades. El analista debe de aprender tanto como sea posible acerca de la persona o del entrevistado, sus fortalezas, sus temores, sus prejuicios y sus motivaciones. El analista debe hacer una cita con el entrevistado, nunca simplemente aparecer. La cita debe limitarse en un lapso de entre media hora y 1 hora. En la siguiente diapositiva, compañera, por favor. La entrevista nunca debe conducirse en presencia de los compañeros de oficina, del analista o de los colegas del entrevistado, ya que eso sería un poco feo o un poco no ético,
por la razón de que la entrevista solo se debe de hacer entre dos personas y lo que se diga ahí o la información o los datos que se recauden ahí solo debe de conocerlo ellos dos, no nadie más. Les voy a hablar también sobre la preparación sobre la preparación para la entrevista. La preparación es la clave de una entrevista exitosa. Un entrevistado puede detectar fácilmente cuando un entrevistador no está preparado, por la simple razón de que pierde tiempo valioso. El entrevistado debe ser notificado acerca del tema de la entrevista. El analista debe preparar un guión de entrevista, el cual es una lista de verificación de preguntas específicas. El guión de entrevista también puede contener preguntas de seguimiento que se formularán solamente si las respuestas a otras preguntas justifican las respuestas adicionales. Como pueden ver en la diapositiva, esa es una guión de la entrevista. Aquí nos presentan específicamente todo lo que se realizará en una entrevista, como pueden ver la hora, cuánto tiempo se realizará, cuánto tiempo debe tomar cada pregunta, el nombre del entrevistado, del entrevistado, la fecha, el tema que se expondrá, y también en la siguiente diapositiva podremos ver, se podrá observar cuánto tiempo durará, aquí donde se pondrán las respuestas en el lado vacío, las preguntas, es como una, bien organizado, no sé cómo les podría decir. Estructurado. Estructurado, gracias. Las personas deben seleccionarse y expresarse con cuidado. Las preguntas, disculpe. O sea, las preguntas no pueden, las preguntas del entrevistado no se las puede decir como enojado al entrevistador. No, el entrevistador no le puede decir a la persona como decirle una pregunta enojado o decirle sin expresarse de mala forma, porque la persona lo puede tomar de una manera fea o se puede sentir muy mal. La mayoría de las preguntas comienzan con el tipo acostumbrado de formulación, como típica pregunta: ¿quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cuándo? Debe evitarse en los siguientes tipos de preguntas, que es preguntas cargadas, preguntas con intención y preguntas sesgadas. Las preguntas cargadas transmiten la opinión personal del entrevistado. Las preguntas con intención, la pregunta conduce a que el entrevistado responda independientemente de su respuesta real. Y las preguntas sesgadas influyen en el entrevistado. Los entrevistadores siempre deben evitar preguntas amenazantes o críticas. Ahí me pasó. Lineamientos adicionales para las preguntas. Compañera, la siguiente. Esa. Lineamientos. La otra. Lineamientos adicionales para las preguntas. Incluyen: use un lenguaje claro y conciso. No incluya su opinión como parte de la pregunta. Evite preguntas largas o complicadas. Evite las preguntas amenazantes y no use usted cuando se refiere a un grupo de personas. Conducción de la entrevista. Respete el tiempo de su entrevistado. Arréglese para hacer la entrevista. Generalmente esto significa que usted se arreglará de manera diferente para entrevistar a un gerente que para entrevistar a los trabajadores en el muelle de carga. Inicia la entrevista agradeciendo al entrevistado. Siempre hay que agradecer, hay que ser educados. Enuncia el propósito y la duración de la entrevista y cómo van a ser usados los datos recabados. La mayoría de las personas, todas las personas, yo me incluyo, somos un poquito desconfiados con nuestra información personal. Tenemos miedo de que lo usen de una mala forma. Entonces, por eso hay que decirle al entrevistado para qué serán utilizados sus datos o para qué los necesitamos. Monitorear el tiempo, de modo que se cumpla la promesa que nosotros hicimos. La promesa significa de que la entrevista va a durar 1 hora y tenemos que hacer que se cumpla 1 hora. Formule preguntas de tipo: ¿qué pasa si? Tales como: ¿qué sucede si el cheque no pasa? ¿O qué pasa si un producto no está en existencia?
Escuche con atención. Eso es muy importante, escuchar al entrevistado. Observar al entrevistado y tome notas acerca de sus respuestas, verbales o no verbales. Eso más adelante lo vamos a ver. Es muy importante mantener la entrevista en su curso. Y esto implica anticipar la necesidad de adaptar la entrevista. Adaptar la entrevista, o sea, de que la persona se desvíe por otro lado o nos dé más información que la que no estemos correspondiendo o que la que no estemos pidiendo, sería como adaptarnos. Las preguntas pueden ser omitidas. Como dije anteriormente, las personas damos a veces más información de la que nos la solicitan. Y con eso pueden contestar preguntas que le íbamos a preguntar, pero ya nos la contestó sin necesidad. Entonces sería también No eliminar saldría porque si preguntas ustedes se fijan en el libro, los pasos se irrelevantes. extienden hasta la página Aquí también, como podemos ver en la diapositiva, 198, casi hasta la eh, 200. también tenemos las reglas para seguir una entrevista, para seguir un entrevistador. Conjunto de reglas debe ser un entrevistador. Haga y no haga. Primero vamos a ver las de haga. Vístase adecuadamente. Sea cortés, escuche cuidadosamente, mantenga el control de la entrevista, explore. Observe los gestos y la comunicación no oral. Sea paciente, mantenga al entrevistado en calma, mantenga su autocontrol, termine a tiempo. Evite suponer que una respuesta esté terminada o que la de que no va para ningún lado esa entrevista. Ve esa respuesta, disculpe. Revelar pistas orales y no orales, usar la jerga, revelar sus sesgos personales, hablar en lugar de escuchar, suponer cualquier cosa acerca del tema o el entrevistado, uso de la grabadora. Concluya la entrevista expresando su aprecio. Seguimiento de la entrevista. Para ayudar a mantener una buena armonía y confianza, el entrevistador debe mandarles un memorándum que resuma la entrevista. Y también hay que permitirles la oportunidad de aclarar malas interpretaciones que el entrevistador pueda interpretar o pueda haber pensado. ¿Cómo escuchar? Como les dije anteriormente, eso es muy importante. La habilidad de escuchar es la más importante durante el proceso de la entrevista. Con objeto de conducir una entrevista exitosa, el entrevistador debe diferenciar entre oír y escuchar. Por ejemplo, aquí les voy a decir un ejemplo. Nosotros, con nuestros hermanos o hermanas que pelean mientras nosotros queremos escuchar música, o cuando nuestra mamá está alegando por X razón y nosotros queremos estar en nuestro cuarto escuchando música. Nosotros omitimos ese ruido. O cuando nosotros estamos estudiando y vienen nuestros hermanos a hacer bulla, nosotros bloqueamos ese ruido. Y los analistas llegaron a una conclusión de que los usuarios es muy difícil de que se comuniquen. Los siguientes lineamientos pueden ayudar a abrir los canales de comunicación. Lleguen a la sesión con una actitud positiva, hagan que la otra persona se tranquilice, deje que la otra persona se entere que usted está escuchando, haga preguntas, no suponga nada y tomen notas. También les vengo a hablar sobre el lenguaje corporal y la proxemia. El lenguaje corporal es toda información no verbal que una persona está comunicando. Y aquí vamos a tener 3 aspectos del lenguaje corporal, que son la expresión facial, el contacto visual y la postura. La expresión facial implica algunas veces que a veces usted puede entender cómo se siente una persona observando las expresiones en su rostro. Muchas emociones comunes son expresadas facialmente y fácilmente reconocibles. Todos hemos visto a una persona cuando se enoja, los cambios en el rostro que ha tenido. La cara es una de las partes más controladas del cuerpo, pero a veces no es tan controlada que digamos. A veces nos enojamos y ponemos la cara de enojados. El contacto visual también es otro. Este es el aspecto menos controlado de la expresión facial. Una falta continua del contacto visual puede indicar incertidumbre. Es necesario que los analistas tengan cuidado de no usar un contacto visual excesivo porque pueden hacer sentir al entrevistado incómodo o amenazado. Y él se puede sentir incómodo y no nos puede dar mucha información de la que nosotros deseamos que nos proporcione. La postura es el aspecto menos controlado del cuerpo. La postura corporal contiene mucha información para el analista astuto.
Un buen analista vigilará los cambios de postura, porque los cambios de postura pueden indicar ansiedad, desacuerdo o aburrimiento. Las personas también se comunican por vía la proxemia. ¿Y la proxemia? ¿Qué es la proxemia? La relación entre las personas y el espacio alrededor de ellas. La gente hasta el día de hoy todavía sigue siendo un poco territorial con su espacio. Un buen analista reconoce 4 zonas espaciales: zona íntima, zona personal, zona social y zona pública. Zona íntima menos de 1.5 pies. Zona personal 1.5 pies a 4 pies. Zona social de 4 pies a 12 pies. Zona pública más de 12 pies. Aquí les voy a proporcionar un ejemplo. Un analista conduce la mayoría de las entrevistas de los usuarios del sistema en la zona personal. La zona personal, acordémonos que es de 1.5 pies a 4 pies. Pero puede ser necesario que el analista regrese a la zona social, que es de 4 pies a 12 pies. Porque el usuario muestra signos, que es lenguaje corporal, de estar incómodo. Entonces regresa a la zona social. La zona social también es considerada como zona de respeto. También les vengo a hablar sobre la elaboración de prototipos de identificación. El proceso de construcción de un prototipo para el propósito de identificar los requerimientos. En general, se construyen prototipos solo en las áreas donde los requerimientos no se entienden claramente. Con frecuencia se usan tecnologías diferentes de las que se emplean para el software final en la construcción de los prototipos de identificación. La recreación de prototipos de identificación permite a los desarrolladores, así como a los usuarios, entender mejor y refinar los aspectos implicados en el desarrollo del sistema. Esta técnica ayuda a minimizar el riesgo de entregar un sistema que no satisfaga las necesidades de los usuarios o que no cumpla los requerimientos técnicos. Aquí tenemos algunas ventajas y desventajas. Primero, veremos las ventajas. Permite que los usuarios y los desarrolladores experimenten con el software. Ayuda a determinar la factibilidad. Sirve como un mecanismo de entrenamiento para los usuarios. Ayuda a contribuir los planes y escenarios de prueba, construir los planes y escenarios de prueba del sistema. Puede minimizar el tiempo invertido en exploración. Las desventajas son, puede ser necesario, compañera, gracias. Desventajas. Puede ser necesario entrenar a los desarrolladores. Los usuarios pueden desarrollar expectativas poco realistas porque como es un prototipo, entonces en el desempeño no tienen muchas expectativas. La confiabilidad y las características del prototipo. La elaboración de prototipos puede prolongar el programa de desarrollo y aumentar los costos de desarrollo. También les vengo a hablar un poco sobre la planeación conjunta de requerimientos. Muchas organizaciones ahora están usando la sesión grupal de trabajos como sustituto de entrevistas separadas y numerosas. También conocido como Joint Requirement Planning o JRP, en la cual se conducen reuniones de grupos altamente estructurados con el objetivo de identificar y analizar problemas y definir los requerimientos del sistema. Puede reducir significativamente el tiempo de intervalo en la exploración, ¿sí? Y esto con un conjunto de personas puede llegar a un consenso para saber los problemas, los objetivos y los requerimientos. Bueno, esta fue mi participación. Muchas gracias y lo dejo con mi compañera Cintia. Buenas tardes, compañeros y licenciadas. Yo les voy a hablar sobre la planeación conjunta de requerimientos. El proceso es un proceso mediante el cual se conducen reuniones de grupo altamente estructuradas, con el propósito de analizar problemas y definir los requerimientos. Las sesiones de JRP tienen como propósito potenciar la participación de los trabajadores para obtener mejores resultados en el menor tiempo posible, identificando y analizando los problemas y definiendo los requerimientos de nuestro sistema. Los tipos de personas que participan en una sesión típica de planeación conjunta de requerimientos es el patrocinador. Normalmente es la persona que está a cargo de la dirección y tiene la autoridad sobre los diferentes departamentos y usuarios que van a participar en el proyecto del sistema. El patrocinador es quien da todo su apoyo
al proyecto del sistema al alentar a los usuarios designados a que participen de forma activa y por su propia voluntad en el sistema, en la sesión. El facilitador es el responsable de conducir todas las sesiones que se celebran en un proyecto de sistemas y dar seguimiento a los resultados. Esta persona es alguien que debe tener excelentes habilidades de comunicación, debe poseer capacidad para negociar y resolver los conflictos de grupo, debe tener un buen conocimiento de negocio, buenas habilidades para organización y debe ser imparcial con las decisiones que se van a tomar durante la reunión. Usuarios y gerentes. Estos participantes son seleccionados por el patrocinador, quien debe ser cuidadoso para asegurar que cada persona tenga conocimiento en negocios para que pueda contribuir durante la sesión de exploración. El papel de los usuarios durante una sesión de JRP es comunicar con efectividad las reglas y los requerimientos del negocio, revisar los propósitos de diseño y toma de decisiones aceptables. El papel de los gerentes durante esta sesión es aprobar los objetivos del proyecto y establecer las prioridades del mismo, aprobar los calendarios y los costos y aprobar las necesidades de entrenamiento identificadas en los planes de implantación. Los secretarios son los responsables de llevar los registros de todo lo que se discute en la reunión. Ellos deben de... Estos registros se distribuyen a los asistentes inmediatamente después de la reunión con el objetivo de conservar el impulso que ha sido establecido por la sesión de JRP a sus miembros. El equipo de TIC también puede incluir varias personas que son los que principalmente escuchan y toman nota en relación a los aspectos y los requerimientos dichos por los usuarios y los gerentes. Siguiente diapositiva, compañera. ¿Cómo planear las sesiones de JRP? La planeación de una sesión implica 3 pasos. Número 1, seleccionar la ubicación para las sesiones de JRP. Siempre que sea posible, las sesiones deberán conducirse lejos del lugar de trabajo de la compañía, ya sea en un hotel, ya que tienen instalaciones diseñadas para atender las reuniones de grupo. Realizando las reuniones fuera de la empresa, los asistentes pueden concentrarse en los aspectos individuales relacionados con la sesión y evitar interrupciones y distracciones que ocurrirían en el lugar de trabajo habitual. Todas las salas que se utilicen para estas reuniones deben estar equipadas con mesas, sillas, computadores y todos los elementos que satisfagan a los integrantes. Número 2. Selección de los participantes. Los participantes seleccionados incluyen al facilitador, los secretarios y los representantes de la comunidad de usuarios. Los usuarios deberán ser personas clave que dominen el área de negocios. Número 3. ¿Cómo preparar la agenda de una sesión de JRP? La preparación es la clave para una exitosa reunión. El facilitador debe de preparar la documentación para informar brevemente a los participantes acerca del alcance y los objetivos de la sesión. Además, deberá prepararse una agenda para cada sesión y distribuirse antes de cada sesión. La agenda determinará los aspectos que se van a discutir y el tiempo asignado a cada tema. Siguiente diapositiva. ¿Cómo conducir una sesión de JRP? Todas las sesiones de JRP comienzan con comentarios iniciales, presentaciones y un breve panorama de la agenda y los objetivos de la sesión. Para conducir la sesión con éxito, como facilitador deberá seguir los siguientes lineamientos. No se desvíe de la agenda en forma irrazonable, manténgase dentro del programa a los temas en los que se han asignado en la agenda. Asegúrese de que el secretario pueda tomar todas las notas, evite el uso de la jerga técnica, aplicar habilidades para resolver conflictos, permitir recesos largos, aliente el consenso de grupo, alentar la participación de los usuarios,
y asegurarse que los asistentes se adhieran a las reglas del campo establecidas en la sesión. Siguiente diapositiva. Beneficios de la planeación conjunta de requerimientos. Una sesión de JRP conducida con efectividad ofrece los siguientes beneficios. Número 1, involucra activamente a los usuarios y a la gerencia en el proyecto de desarrollo, alentándolos a apropiarse del proyecto. Número 2, reduce el tiempo requerido para el desarrollo del sistema. Esto se logra reemplazando las entrevistas tradicionales de uno o muchos de los de uno a uno que consume mucho tiempo a cada usuario y cada gerente con las reuniones de grupo. Número 3, cuando la planeación conjunta de requerimientos incorpora la elaboración de prototipos como medio para confirmar los requerimientos y obtener las aprobaciones del diseño. Siguiente diapositiva. La estrategia de planeación, las estrategias de exploración. Las estrategias de exploración son las que recolectan datos antes de iniciar las entrevistas. Con los usuarios finales, los analistas primero deberán recolectar todos los hechos que puedan, usando otros métodos como aprender los documentos, informes y archivos. Bueno, esto ha sido todo desde la exposición. Muchas gracias, muy bien. Bastante resumido. ¿Tenemos dudas sobre la exposición de ayer y de hoy? ¿No? Ok, muchachos, entonces si no hay preguntas, podemos salir. Ya tomé asistencia y nos preparamos la próxima semana para las siguientes exposiciones. Si hay consultas, pues las pueden hacer ahorita. El equipo que va para la siguiente semana, me quedaría yo trabajando con ese equipo en este momento. Si no, pues podemos salir.